¿Es nuestra propia vida determinada por nosotros mismos? ¿Existe realmente una facultad que nos permita decidir nuestro actuar o la manera en la que nos expresamos y vivimos? ¿Será acaso tal actuar de manera voluntaria? ¿O será que hay una fuerza exterior o algún tipo de mano invisible que marca el camino que hay que seguir? Para nadie es un secreto que vivimos bajo un sistema que legitima ciertos tipos de conductas, formas de vida, de pensar, de relacionarse e incluso de la manera en la que transitamos en el entorno y en el mundo que nos rodea. Vivimos vinculados con las ideas relacionadas con el progreso, la ciencia y la felicidad que tanto nos prometió la modernidad líquida en la que hoy nos encontramos inmersos. Para percatarnos de todo lo anterior, bastará solo con echar un vistazo a nuestro alrededor. Gran parte de lo que consumimos, observamos y presenciamos trae consigo un ideal previamente legitimado, que muchas veces de manera inconsciente es interiorizado por nosotros, los sujetos, quienes lo reproducimos y nos lo apropiamos a lo largo de nuestras vidas, dando paso a una necesidad creada y a un sujeto reprimido. El problema de todo esto es que jamás sabremos quiénes son aquellos que legitiman y deciden el porqué de nuestro transitar y actuar para con el mundo, y mucho menos cuál es el fin específico de sus intenciones e intereses. El ser humano en la actualidad se ve obligado a realizar y desarrollar un conjunto de esfuerzos diarios que le permitan obtener todos aquellos recursos que le aseguran el ideal de vida perfecta que el mismo sistema le ha insertado: casa, vestido, sustento, preservación y conservación de la salud, educación, cultura, deporte e incluso el ocio y la diversión. Tal conjunto de esfuerzos lo insertan en la lógica económica a la cual tendrá que adaptarse, de acuerdo al orden cultural y social en el que vive y se desarrolla, participando en una interminable e inquebrantable relación de intercambio con el otro, y a su vez con el medio que lo rodea. En nuestro caso, nos encontramos sujetos a la lógica económica que la posmodernidad ha determinado en nosotros, donde la idea de progreso y felicidad se vincula con un hombre productivo y a su vez con el American Way of Life. Pero, ¿de qué modo algo tan ajeno y alejado a nosotros ha llegado al punto de interiorizarse e insertarse en nuestro orden cultural? La respuesta es sencilla: a través de la educación. Por medio de la educación institucionalizada y no institucionalizada, es que es cumplida la función social de inserción a los individuos a la política económica vigente, con el fin de adentrarnos al proceso económico de intercambio. De manera que, en la actualidad, la educación de tipo formal es determinada desde una postura funcionalista, vinculando los conocimientos adquiridos con una función determinada que habrá que desempeñarse en la esfera social, formando en las instituciones escolares individuos productivos y útiles a la lógica económica actual, basada en intereses de las clases altas, dominantes y o particulares. Caso similar se presenta en la educación de tipo no institucionalizada, ya que dentro de la misma cultura en la que estamos insertos, dominan ideologías previamente impuestas, creando incluso imágenes de humanidad, determinando la manera en que se ha de vivir, descalificando lo que no representa utilidad para el sistema. Con esto mismo, se crea la perspectiva de un mundo regido por ideologías en las que tus conocimientos y experiencias no tienen valor alguno si no vienen acompañadas de un documento que los valide. Es aquí donde, sin pensarlo, aquel documento nos hará ser partícipes involuntarios de la esfera capitalista y del mundo del trabajo, en donde básicamente hemos firmado nuestro pacto con el diablo, hemos aceptado nuestro propio infierno en la tierra, en donde el trabajo será, sin saberlo, la única forma de obtener todo aquello que siempre hemos deseado, así la vida se nos vaya de las manos en el intento. Ahora bien, hay que comprender el lugar que ocupa la imagen de la experiencia sociocultural contemporánea en los supuestos estereotipos que debemos seguir o que se marca que debemos adquirir, tal y como lo muestra la película The Wall de Pink Floyd. Los sujetos en este mundo globalizado estamos atados a ciertos procesos determinados por generaciones anteriores. Entiendas esto último como normas y reglas, que con el paso del tiempo sufren cambios graduales. Estas normas imposibilitan la libre expresión, pues se busca que los individuos actuemos de una forma lineal, en un mundo que no respeta las necesidades y o los sentimientos individuales, donde reina lo moralmente aceptado por la sociedad y la subcultura a la que pertenecemos y en la que nos desarrollamos. Los dibujos animados deciden dirigirse completamente al público infantil, el público más fácil de persuadir, reflejando ideas más conservadoras, con la ayuda de imágenes inocentes, divertidas, casi inofensivas y aptas para todo público. De ahí radica el cómo es que todas las personas crecemos con ciertas creencias marcadas para la vida cotidiana.
Estas películas comienzan a transmitir valores apropiados, historias que nos enseñan y nos marcan quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y por supuesto, cuáles son las reglas sociales aceptadas. Pero también insertan en las mentalidades más jóvenes ciertos modelos estereotipados de la misma. Podemos observar tales estereotipos en muchas de estas producciones, haciendo un énfasis especial en los personajes femeninos. Un ejemplo de ello está en la película Hércules. Las mujeres son las encargadas del cuidado de la familia, las que lloran, las que son sensibles, dulces, se preocupan por su estética, son vanidosas y se sienten atraídas por los hombres que cuidan de su porte, aquellos que poseen bienes y les darán acceso a una vida llena de comodidades. Esto mismo es un reflejo de la vida cotidiana, que nos dictamina la prevalencia superficial de aquel parámetro estético a los que debemos rendir culto. En el asentamiento de la sociedad de la imagen, donde lo único que los ojos perciben a simple vista es lo que realmente tiene valor, y en donde el concepto de humanidad queda desplazado por el concepto de narcisismo. Es interesante remarcar que en estos filmes y audiovisuales se pueden encontrar esbozos del llamado grado cero, y por ende la práctica ética del protestantismo puritano de la ya mencionada entidad económica, ya que en ellos observamos la manifestación de las características de raza de las poblaciones y las clases sociales. Estas herramientas tecnológicas se han convertido en un arma útil para enseñar las medidas neoliberales de convivencia de la nueva humanidad, una subespecie humana que comienza a dejar a un lado la razón, toma características fisiológicas de un zombie y nace con la naturalidad discriminatoria con respecto a lo desconocido, con respecto al otro. Esto nos conduce a vincular a la nueva identidad humana respaldada por una variante económico-religiosa del mundo capitalista. Cabe señalar que todos estos rasgos de manifestaciones religiosas son vistas desde la referencia de una santidad, los cuales tienen que ser visibles. Algunos ejemplos de esto son las modalidades de buena dicción, etc. De esta forma, los estereotipos en las películas se entrecruzan con la realidad y forman ideales a seguir. Un claro ejemplo de esto son las mundialmente conocidas muñecas Barbie. Estos cuerpos a escala asemejan una estética racial europea norteamericana que muestran el estereotipo requerido de fémina caucásica, con fisionomía delgada, con medidas corporales casi perfectas, con rostros y facciones impecables. Gracias a esto, las niñas aspiran a un ideal de blanquitud o mujer perfecta, un ideal que sin saberlo va degenerando en la no aceptación de la naturaleza misma, en buscar la similitud con aquella imagen prefabricada y sexualizada del sexo femenino, una imagen que reafirma nuestra decadencia como sociedad y nuestro retroceso como humanidad. Ahora bien, la cuestión es la siguiente: ¿por qué seguir perpetuando imágenes estereotipadas de una blancura racista que cuenta con ética? ¿Por qué no mostrar a una Barbie de complexión robusta o una Barbie de rasgos indígenas, afroamericanos u orientales? La respuesta es muy fácil. Lamentablemente la sociedad rechaza todo aquello que no encaja con los estereotipos prefabricados del marketing, donde solo reina el poder económico de las empresas, o, más bien, lo políticamente venerado, ya que la organización humana a la que pertenece requiere de su fiel subordinado, el racismo, como condición de su existencia, el cual marca en el inconveniente de las personas el ideal del cuerpo estético y el repudio de lo natural. Por otro lado, ¿acaso la modernidad y sus desencantos serán parte de una nueva y más estilizada Edad Media del que es partícipe el mundo viviente con pequeños trazos de ser pensante y racional? Parece increíble que nos hemos hecho sumisos ante nuestra creación, y es que ni siquiera somos totalmente conscientes de las repercusiones de crear imágenes efímeras. Hemos perdido la noción del tiempo, y una consecuencia de ello es la falta de subjetividad de la imagen, que a su vez tienen implantadas las creencias y carencias de nuestras sociedades. Hoy en día, al salir de tu casa para comenzar tus actividades diarias, no puedes caminar 1 kilómetro sin ser atacado por la vanguardia de la imagen. Vanguardia que te satura, te fastidia, y como resultado obtenemos la sobrevaloración de los recursos. Lo importante: como medida contraproducente de estas acciones comerciales de consumo, tenemos la constante desesperación de poder alejarnos de ella en vacaciones, ese anhelo de ir a un lugar remoto y ser invidentes de esta sociedad sujeta a íconos de la modernidad. Revisando la ideología de la imagen, es necesario abordar el tema de la otredad. Para esto, es indispensable remontarse a algunos pasajes bíblicos, los cuales forman parte de las ideologías sociopolíticas a nivel mundial. En el Levítico 19:18 encontramos el siguiente texto: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo poder amar al prójimo?
¿Cómo poder sentir tal empatía con un completo desconocido? ¿Por qué un actuar que genera confusión es incorporado a nuestras normas de convivencia? Es relativamente fácil entregar nuestro cariño a una persona con la cual nuestro ser se identifica, en la cual visualizamos características similares a las de nosotros mismos, casi como si se tratara de un espejo de nuestra propia persona. Pero ¿qué pasa cuando aquella interconexión no sucede? Es como aquello que Freud nos dice. Al no encontrar ese retrato similar en aquel sujeto, este se gana automáticamente solo odio y desdén. Pero regresando al sujeto que deberíamos llamar, un conocido autor nos hace la sugerencia de depositar nuestro ideal de amor a una persona hipotéticamente muerta, de la cual se pueda tener un dominio. Tal vez te preguntas, ¿qué es lo que hizo que los muertos retóricamente muertos caminaran entre nosotros? La respuesta nuevamente a esta interrogante la encontramos en la tecnología, uno de los tantos tipos de cáncer de la modernidad. Nos referimos a ella como un cáncer, ya que va infectando y desgastando silenciosamente a la humanidad. Es agresivo con nuestros sistemas, de manera que su metástasis es tan efectiva que nos enajena. Pero este amor impuesto tiene tal alcance que se convierte en una necesidad de lo ético, lo cual es usado como uno de los muchos seguros para poder conservar intacta esta fragilidad y evitar los excesos del último hombre. De igual forma, los recursos digitales se han ido adaptando a las necesidades de los sujetos. Cabe mencionar que estos son impuestos de manera inconsciente. Tienen el fin último de satisfacer necesidades acordes al contexto, clase y zona geográfica. Es decir, dichos recursos se encargan de innovar y modificar los modelos actuales en el mercado, para que cada usuario posea alguno de tantos objetos que se le ofertan, y sea realizado el deseo de consumo de todas sus inexistentes necesidades. Particularmente esta ideología se centraliza en cada sector en el que se implanta. En este sentido, se crean aplicaciones que se adaptan a cada contexto y grupo social, basando en sus características socioculturales, psicológicas y fisiológicas, ya que como antes se ha mencionado, estas pueden ser generales o por sectores. El ejemplo más grande de lo anteriormente mencionado es Facebook, esta red social que es un recurso digital que prometió abrir un canal comunicativo entre los sujetos, que los acercarían al encuentro dialógico y de expresión libre de sus ideas. Pero esto no es así. El bombardeo constante de estas industrias han alejado al sujeto de sí y de los demás, sin mencionar que estando dentro de la aplicación somos manipulados por la industria, que se sirve de la premisa de ofrecernos productos de primera necesidad. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué después de la búsqueda de ciertos objetos en la red, de inmediato en Facebook se nos presentan como sugerencias de publicidad? Pues esto tiene un porqué. Resulta que en la red existen interfaces que recopilan nuestras búsquedas plasmándolas en publicidad digital, y específicamente publicidad en redes sociales. La información se maneja acorde a los códigos que los sujetos practican, los cuales los aproximarían a un actuar. En este mismo campo, las imágenes, videos y publicaciones se ven inmersas en estos lenguajes, que son entendidos y exteriorizados por aquellos que se significan en ellos. Un claro ejemplo son los llamados memes. Estos últimos pretenden ser una sátira o burla de todo hecho que en la realidad acontece, entendiéndose a la realidad como aquel mundo físico que coexiste en un nuevo mundo cibernético que el Internet ha creado, y en el que sin siquiera estar conscientes hemos creado un alter ego, perfeccionando de lo que anhelamos ser. Los memes, en su variabilidad, son adaptados y reproducidos por aquellos que se aproximan a un contenido. Su auge consiste en el grupo que lo interioriza. De esta manera, existen algunos que son más locales y otros más universales. Su tendencia regional lo limita. Algunos cuantos, en sentido más político, económico o vivencial, lo generaliza en la universalidad. La problemática radica en lo siguiente. Hay una sobresaturación y masificación de la información. A cada segundo es adherido a la red un dato en continuidad con otro. Así como se nos cataloga como la creciente sociedad de la información, también se nos debería advertir como la sociedad del olvido, de lo desechable y de lo pasajero. Todo aquello que surge como una tendencia, como novedad, o es asignado como noticia del momento, es reemplazado en cuestión de segundos, por algo más. No nos damos a la labor de reflexionar un asunto cuando ya se nos plantea otro diferente. Ahora, detengámonos a otro aspecto de suma importancia. No todo dato emergente en las redes sociales es verídico. Cualquier persona, colectividad u organización puede deformarlo en cuestión de un simple clic. Su fin quizás sea, tal como muchos lo explican, un mero experimento social, pero no se debe descartar tampoco la posibilidad de utilizar y maquillar tal información como un fin maquiavélico y alarmante.
Probablemente su principal labor sea el desinformar a la sociedad o hacer que contemplemos la realidad de un modo diferente, del modo que más les conviene. Se nos hace una cordial, paciente e inconsciente invitación a la creación del nuevo mundo, de una nueva cosmovisión, una plagada de ideales económicos, políticos y sociales que nos definirán en cuestión de segundos. Finalmente, regresemos a la pregunta plantada al principio de este mensaje. ¿Es nuestra propia vida determinada por nosotros mismos? La respuesta, aunque siniestra y ausente de fe, es no. Tu vida ya fue escrita, descrita y fabricada. Todos los caminos han sido trazados, las rutas han sido definidas, las maquinarias fueron puestas en marcha, la mano invisible ha lanzado la moneda al aire y ya se ha definido el futuro de la humanidad, ya se ha definido nuestro destino. El mundo está girando en torno a lo que la economía, la política y la sociedad han dictado, y a este punto parece que ya nada tiene retorno, ya nada tiene